El problema residía en que era casi imposible separar los isótopos químicamente idénticos. El único método válido allá por el año 1942 era la separación electromagnética. En este proceso, un espectrómetro de masas usado para separar partículas con carga eléctrica en función de su masa enviaba un haz de átomos de uranio a través de un imán. Los átomos del isótopo U-235, por ser más ligero, serían desviados en mayor medida que los del U-238 más pesado. Los átomos se capturarían de uno en uno. Los científicos de la Universidad de Columbia abogaron por un modo más competitivo de separación, la difusión gaseosa. Aquel método hacía pasar el isótopo a través de una barrera porosa que separaba el más ligero del más pesado. Pero técnicamente resultó complicado de llevar a la práctica. En un centímetro cuadrado, un área aproximadamente de las dimensiones de mi pulgar, tiene que haber cientos de millones de poros, todos del mismo tamaño. Si son demasiado grandes, el gas fluye sin que se produzca separación alguna. Y si son demasiado pequeños, el gas queda atrapado en ellos y se condensa en la superficie, no llega a atravesarlos. Así pues, todo eran obstáculos. No obstante, si conseguían fabricar una barrera apropiada, sin duda los resultados serían mucho más satisfactorios que los obtenidos mediante el proceso electromagnético. Ambas técnicas deberían realizarse a escala masiva y tendrían un elevadísimo coste. Pero si funcionaban, les brindarían el combustible necesario para detonar una bomba que se diseñaría en un remoto enclave de Nuevo México. Groves decidió situar el centro de diseño de la bomba en Los Álamos, una aislada localidad ubicada en las montañas a 2100 metros de altura, a la que solo podía accederse por una carretera. El general Groves quería estar en el interior, bien lejos de los aviones y submarinos enemigos. Quería que el lugar fuera bonito, dijo, como para mantener entretenidas a un par de divas. En noviembre de 1942, el ejército adquirió 54.000 acres de terrenos por $440.000, unos 350.000 euros, con la excusa de utilizarlos como área de demolición. Para dirigir la instalación, Groves, todo un experto en valorar a las personas, escogió a un candidato insólito, J. Robert Oppenheimer, un profesor de física de gran talento. Oppenheimer tenía fama de ser un hombre temperamental, y hubo quien pensó que quizás no fuera el adecuado para situarse al frente de un proyecto sometido a tanta presión. A Groves le advirtieron de que Oppenheimer sería un desastre. La gente le decía que ese hombre ni siquiera podría dirigir un puesto de perritos calientes. Oppenheimer era un hombre fascinante y complicado. Y al parecer poseía ciertas cualidades propias de un actor, ya que cada persona tenía una opinión muy distinta de él. Oppenheimer reunió en las instalaciones a destacados científicos como Enrico Fermi, Hans Bethe y Edward Teller, con técnicos recién salidos de la universidad. El personal del laboratorio aumentó de 250 empleados en 1943 a 2.500 en 1945. Nacieron muchísimos niños. En un determinado momento, el general Groves le preguntó a Oppenheimer si no podía hacer algo al respecto, a lo que éste respondió que no lo creía. El único lugar que tuvieron que ampliar constantemente fue la maternidad del hospital. En el otoño de 1942, los físicos teóricos de Los Álamos emprendieron el complicado proceso de tratar de calcular cuánto U-235 se necesitaría para fabricar una bomba. Los científicos le dieron una cantidad X, pero le dijeron que podía multiplicarse o dividirse por 10. Groves, que estaba atónito, les contestó: es como si te piden que organices una boda para 100 personas, pero te dicen que quizás aparezcan 1000 invitados o tan solo 10. ¿Cómo se puede planificar nada con un margen de error tan amplio? Aquella incertidumbre no hizo más que intensificar los temores de que los nazis pudieran estar más cerca que ellos de fabricar una bomba. El 28 de diciembre de 1942, el presidente Roosevelt aprobó la inversión de otros $2.000 millones, unos 1.500 millones de euros, en el proyecto Manhattan. La prioridad era construir las descomunales instalaciones industriales que producirían el material fisible que impulsaría la bomba atómica. El equipo de físicos de Robert Oppenheimer duplicó la cantidad de uranio 235 que se creía necesaria para alcanzar la masa crítica y sostener una reacción en cadena explosiva a 200 kilos. Su cálculo, efectuado sin las muestras adecuadas de U-235 para las pruebas,
resultaría ser 10 veces la cantidad requerida. Los científicos de Los Álamos también estudiaron los materiales barrera que ralentizarían la expansión de la masa crítica y reflejarían los neutrones, que de ese modo volverían a intervenir en el proceso de fisión en el interior de la bomba. El general Groves, decidido a tener la bomba atómica lista para utilizarla en la guerra, comunicó a los contratistas de Oak Ridge, Tennessee, que disponían de unos escasos 6 meses para construir los enormes calutrones electromagnéticos diseñados por Ernest Lawrence en la Universidad de California, en Berkeley. Dichos calutrones se usarían para separar el U-235 del U-238. Hasta cierto punto, Lawrence era un ingeniero. Se sentía cómodo entre soldadores, llaves inglesas y todo tipo de herramientas empleadas en la construcción de máquinas. En febrero de 1943 se iniciaron las tareas de construcción de los calutrones en una zona que recibió deliberadamente el indefinido nombre en clave de Y-12. Estas gigantescas máquinas se diseñaron con la configuración de una pista de carreras para que las partículas cargadas pudieran ser aceleradas de manera continua en torno al óvalo de casi 40 metros de largo. Dos enormes imanes provocaban la divergencia de los haces de U-235 y U-238 para que pudieran recogerse los isótopos por separado. Se necesitarían 10 calutrones, cada uno en su propio edificio, para reunir tan solo 100 gramos de U-235 al día. Debido a las estrictas restricciones de tiempo, Groves no podría permitirse construir plantas piloto, instalaciones para probar las repercusiones de los procesos de laboratorio. Empezaron a construir físicamente Oak Ridge y la I-12, la planta de separación electromagnética, antes de que los diseños se hubieran aprobado. Es increíble, en la vida civil sería imposible hacer algo así, y menos estando tan cerca a una situación bélica extrema. En cualquier caso, cuando pusieron en marcha la pista 1 alfa para conseguir las primeras muestras de uranio, todo se estropeó. Los imanes eran tan fuertes que sacaron hasta los clavos de las paredes. Cuando Groves llegó, cerró la planta, y su respuesta al problema fue muy consecuente con sus métodos. Puesto que las pistas no conseguían la cantidad de uranio necesaria, se construirían más para obtener el combustible que requerían las bombas. Así pues, la ciudad de Oak Ridge siguió creciendo. Cada vez eran más los empleados que tomaban parte en el proyecto, y al final llegaron a vivir unas 55.000 personas en el emplazamiento. Groves empleó métodos muy creativos para reclutarlas. Durante la guerra era muy difícil conseguir trabajadores para el sector de la construcción y su solución fue poner anuncios que rezaban: no podemos decirte lo que hacemos, pero todas las noches tendrás un filete en la mesa. A los trabajadores se les instruía para mostrarse evasivos cuando alguien les preguntara a qué se dedicaban. Si alguien te preguntaba qué hacías en Oak Ridge, decías que fabricabas las luces para las luciérnagas, los agujeros para los donuts, cosas así. Mientras, en Los Álamos habían empezado a diseñar la bomba de prueba, a la que todo el mundo llamaba ya el artilugio. El principal obstáculo era hallar el modo de unir rápidamente dos masas subcríticas más pequeñas para conseguir una masa explosiva mayor. El diseño de la bomba resultante se asemejaba mucho al de una pistola. En el interior de la bomba un cañón dispararía una pieza de combustible radioactiva contra otra a casi 1000 metros por segundo. Las piezas tendrían que encontrárselo bastante rápido como para evitar que los neutrones emitidos espontáneamente derritieran el combustible, haciendo que la bomba se apagara en lugar de explotar. Pero a los ingenieros les esperaba una difícil tarea. Una cosa es disparar una pieza de uranio contra una segunda pieza y otra hacerlo. A qué velocidad debe ir, cómo la frenas al final y cómo las mantienes en contacto formando una sola masa el tiempo suficiente para obtener una bomba atómica. Oppenheimer lideró los esfuerzos para superar estos obstáculos, dando ejemplo a su equipo en Los Álamos. Cuando realizábamos algún avance en medio de la noche, teníamos que despertar a Robert a tiempo para que lo viera. Le interesaba todo, desde los explosivos hasta la mecánica, pasando por la química y, por supuesto, la propia bomba. Y eso es lo que da coherencia a un gran laboratorio en el que trabajan miles de personas. Oppenheimer vivía a base de café, martinis y cigarrillos. Groves se pasaba el tiempo comiendo chocolate y dormía tranquilamente, mientras que a Oppenheimer le consumía la angustia. Pese a ser tan diferentes, parecían compenetrarse a la perfección y sin duda tenían un objetivo en común. Ese objetivo común estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel. Cuando los científicos perfeccionaron el diseño del artilugio, un nuevo elemento fabricado por el hombre, el plutonio, comenzó a escalar posiciones como posible combustible. El plutonio